Buenos días, los voy a orientar sobre la parte de la proyección de las ventas. Entonces las proyecciones de las ventas nacen a partir de dónde, de la encuesta que nosotros ya habíamos realizado con anterioridad. Digamos, yo voy a hacer un supuesto, digamos, no voy a realizar todos los pasos porque es muy largo el proceso. Entonces digamos que yo voy, digamos un supuesto que mi empresa o mi proyecto de investigación es la empresa de asesorías en logística. Entonces digamos que para yo asesorar a las empresas tengo una población de 1200. Esa población de dónde sale, de las empresas que podrían estar dispuestas a adquirir las asesorías que yo en un determinado momento voy a ofrecer. Bueno, realizando digamos una fórmula que ustedes la tienen en el material, se realiza la muestra y digamos un ejemplo, un supuesto nos da 50, digamos que nos da 50. Entonces aquí en la encuesta yo tenía, ¿se acuerdan que yo les decía que tenían que identificar las variables y esas variables para posteriores análisis? Una de las variables que nosotros le estábamos pidiendo en otra actividad eran las ventas, ¿cierto? Entonces, en mi encuesta tenía que necesariamente haber preguntas para determinar las ventas del producto. Bueno, entonces voy a tomar esta pregunta a nivel general, o sea, esta pregunta me sacan las ventas y realizando diversos cálculos, las ventas a nivel por año, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de los siguientes procesos usted utilizaría asesoramiento logístico? Entonces le di dos opciones de respuesta. Por tiempo, digamos, pero ustedes, digamos, ya tenían que realizarla de manera adecuada. Entonces aquí solo coloqué dos, que es distribución y producción, ¿cierto? Y son 50 encuestas. Digamos que yo ya realicé las encuestas y como resultados me arrojó que 35 contestaron en distribución y 15 en producción. Eso me debe dar la totalidad de las encuestas. Ahora sí, simplemente realizamos lo que está también en material. Entonces determinamos 35 dividido 50 y 15 dividido 50. ¿Sí? 35 dividido 50 y 15 dividido 50, eso nos debe dar la sumatoria de 1. Ahora lo transformamos en porcentaje, entonces este lo multiplicamos por 100 y nos da el 70% y el 30%. La sumatoria de esto nos tiene que dar el 100%. Ahora sí realizamos las respectivas conversiones para determinar la demanda. Entonces tenemos la conversión, distribución y producción. Tenemos el que nos arrojó la encuesta, el 70% que estarían dispuestos a utilizar el asesoramiento en cuanto a la parte de distribución, y el 30% de las empresas estaría dispuesta a utilizar el asesoramiento logístico en un 30%. Bueno, en la población que nosotros tenemos para este ejemplo supuesto es de 1200 empresas y 1200 empresas. Realizamos la conversión total. Entonces significa que en distribución y lo multiplicamos por nuestra población nos da 840 empresas que estarían dispuestas a adquirir nuestros asesoramientos. En producción y 360 empresas en producción. Entonces aquí simplemente digamos de acuerdo a la capacidad de la planta, ¿sí? Entonces ¿qué tengo que entrar a ver ahí? ¿Cuántos asesores de logística tengo yo? ¿Cuántos de estos asesores pueden atender una empresa? Un asesor está dispuesto a atender 10 empresas, un asesor está dispuesto a atender 5 empresas, pero entonces eso ya es el manejo que ustedes le tengan a su proyecto, ¿sí? Entonces aquí digamos que el valor de asesoría, digamos que entonces mi capacidad de planta, yo no puedo tener 50 asesores, sino puedo tener digamos 10 o puedo tener 5, o empezando solo voy a tener 4, ¿sí? Entonces de acuerdo a eso se realiza el cálculo. Entonces digamos que yo ya realicé mi cálculo y simplemente yo puedo atender a un 40% de estas 840, a un 40%. Bueno, entonces, en ese orden de ideas,
Si yo solo puedo atender ese 40% de esos 840, me va a dar 336 empresas que yo estaría dispuesta a atender teniendo en cuenta la capacidad de mi planta, ¿sí? Y la parte de los recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, de acuerdo a la capacidad instalada prácticamente. Entonces yo realizo las siguientes conversiones de acuerdo a la capacidad de mi planta. Entonces digamos que el valor de la asesoría que yo voy a cobrar a cada empresa, diga un ejemplo, ¿sí? Simplemente es un ejemplo, digamos que es 50.000, ¿cierto? El valor de cada asesoría, eso lo multiplicamos por el número de empresas que comprarían o utilizarían el asesoramiento, que da 336, me da 16.800.000 y en el otro 7.200.000. Con estos datos yo ya puedo empezar a hacer proyecciones. Este cuadro de proyección va a ser de distribución. Exactamente esto que yo realizo aquí lo deben realizar con la parte de producción y con la parte de la otra, porque estas solo son las ventas de distribución. Vamos a utilizar la ecuación lineal. Para utilizar la ecuación lineal y hacer proyecciones de las ventas, entonces tengo que realizar este cuadro: X, el año, el Y, el X al cuadrado y el X por Y. Yo ya tengo un dato que es 16.800.000, que corresponde al año que estamos, que es el 2015, ¿cierto? El 2015. Digamos que yo no puedo ver cuál fue el comportamiento del 2014 ni el 2013, tengo los datos en este momento, entonces digamos que no cambiaron mucho, simplemente le aplico el 5% menos entonces de las ventas. Entonces digamos que para el año 2014 era 5% menos y para el año 2013 5% menos. Ahora sí realizamos el cuadro donde tenemos X, el año, el Y, el X al cuadrado y el X por Y. Aquí simplemente es multiplicar. X al cuadrado tenemos 1 al cuadrado, tenemos 2 al cuadrado, tenemos 3 al cuadrado, nos da 4 y 9. X por Y, pues ya les dije cómo lo sacamos, y X por Y lo vamos a multiplicar este X por el Y, que es este por este de acá y este por este de acá. Eso, y realizamos las respectivas sumatorias. En esta parte de aquí tengo las fórmulas, entonces estas fórmulas son las que utilizamos para la parte de ecuación lineal. Tenemos que sacar una A y tenemos que sacar una B. Aquí aplicando ya tengo aplicada la fórmula, ¿sí? Entonces simplemente tomo este, lo multiplico por este, después le resto este y lo multiplico por este de acá, y eso realizo las respectivas. Miren, si ven aquí ya tengo la fórmula. Lo mismo en el B, que es simplemente tenemos los valores, que son estos valores de aquí, y realizamos o aplicamos la respectiva fórmula. Entonces ahí ya tenemos una A y una B. ¿De dónde salieron? Pues de la fórmula. Las voy a colocar amarilla para que ustedes sepan que de ahí fue que salió esa parte de la de dónde salieron esos datos. Ahora sí, ¿cómo realizo mi proyección? Aquí tenemos la fórmula, no sé si se acuerdan, una ecuación lineal es de la forma Y igual a A más B X. Entonces nosotros teníamos el año 1, 2 y 3. Ahora sí vamos a investigar los años 4, 5 y 6. Tenemos 2017, 18 y 19, ¿cierto? Entonces simplemente aplicamos la fórmula A. Aquí tengo A más B y eso lo multiplicamos por el año 4. Aquí está, por 4. La siguiente es A más B y lo multiplicamos por 5, A más B y lo multiplicamos por 6. Y aquí tenemos ya nuestro cuadro de ¿qué? De proyección de las ventas. ¿Sí? Entonces ahora simplemente hacemos un cuadrito resumen, donde tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Entonces digamos por acá, cuadro, resumen. Entonces acá tenemos las ventas de estos 3 años que fueron la base.
Aquí simplemente tomamos los datos. Aquí tomamos los datos. Y aquí igual, entonces tomamos estos datos de acá. Simplemente este de aquí y este de acá. Y ahí ya tenemos nuestra tabla. Aquí seguí el año 2016, 2017 y 2018. ¿El año qué? El año 4, 5 y 6. Simplemente le damos formato y queda. Realizamos nuestra gráfica. Entonces realizamos nuestra gráfica, insertar, le damos gráfico, démosle columnas, ¿sí? Todos los gráficos, démosle barras, sí, columnas, y le damos columnas. Aquí tenemos aceptar y ya, aquí tenemos nuestras ventas proyectadas. Para determinar los costos del producto, ¿cómo se va a hacer? Los costos, entonces tenemos que ver cuánto gastamos en recurso humano, cuánto gastamos en arrendamientos, en todo lo que tenga que ver con gastos y costos del proyecto. Digamos, un ejemplo, digamos, si nosotros estamos cobrando 50.000 pesos por cada asesoría, o sea, los costos de producción más o menos tienen que estar en unos 25. Si suben más de los 25, entonces el margen de ganancia va a ser mucho menor, el porcentaje de ganancia. Bueno, con que entiendan esta parte y digamos la parte de los costos, simplemente me explican, digamos, cuál es el precio de venta y cuál, digamos, sería el costo de ese precio de venta. Por ejemplo, en este caso tengo 50.000. Si mi costo de venta, sumando todos los arrendamientos, todos los gastos, todo el pago de salarios, transportes, no sé, de acuerdo al proyecto que ustedes tengan, me suma, digamos, más de, digamos, 25.000 o más de 30.000 pesos, o digamos me suma 48.000 pesos, entonces significa que los costos están demasiadamente altos y el precio de venta está muy bajo. Bueno, entonces espero que, digamos, con esto les sirva de guía y recuerden, digamos, cada una de las actividades que estamos desarrollando es una secuencia de la otra. Mire, si ustedes realizaron por no dejar esa encuesta, en este momento se van a dar cuenta que es no haber formulado bien las preguntas, que es no haber realizado bien la encuesta y que es esto, porque de esa encuesta no salían las ventas y las ventas las necesitamos proyectar en este momento. Bueno, entonces mucha suerte y si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar.